pie para dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana y la meditación de su palabra. Salmo 90 en su Biblia. Si no tienen una Biblia, queremos decirle que tenemos los versículos en la pantalla, pero no queremos habituarlos a ustedes a no traer su Biblia. Y lea así la palabra de Dios en este día, Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sacíanos de tu misericordia. Cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta es la palabra de Dios. El primer correo electrónico que entró en mi cuenta de email era un correo que decía The Year in Preview, el año en avance, lo que se espera de 2018. Y el segundo email que me entró es de otra gente que decían The Year in Review, el año en repaso. Y en otras palabras, el mundo siente que en este tiempo de el final del año, que nosotros no podemos manejar nuestra vida mirando siempre en el espejo de vista trasera, sino que necesitamos manejar mirando a través del vidrio por delante. Cada vez que llegamos a diciembre 31, pues nosotros examinamos nuestra vida como debemos de hacer. Cada año muchos de nosotros tenemos un check-up de físico para ver cómo está nuestra salud. O tenemos entonces una auditoría para chequear entonces las finanzas de nuestra iglesia, por ejemplo, o de su trabajo. Tenemos también en este tiempo, tenemos un review o una evaluación en nuestros trabajos para ver, para chequear si usted está haciendo el trabajo que su capataz quisiera. Pero en esta mañana nosotros queremos evaluar el año, nuestros años. Y nosotros podemos hacer la pregunta: ¿cómo se evalúa un año? ¿Cómo se evalúa un año?
Nosotros podemos hacer como el mundo y chequear la cantidad de dinero que tenemos salvado y decimos, bueno, en el dinero estoy bien. Podemos chequear nuestra presión, nuestro colesterol y decir, pues he bajado de peso, antes pesaba tanto y ahora hay números que indican la evaluación de estas áreas de nuestra vida, pero ¿qué indica la evaluación de nuestra vida espiritual? Mire conmigo en el Salmo 90, en el versículo 9, al final del versículo 9, dice la palabra de Dios: acabamos nuestros años como un pensamiento. Es interesante, nosotros al terminar el año, diciembre 31, no podemos espiritualmente, no podemos regresar atrás, no podemos contar, no podemos añadir nada. Nosotros solamente, la única manera de evaluar los años bíblicamente y espiritualmente y delante de Dios es usando la cabeza, pensando. Nosotros estamos, a veces que tratamos de evaluar nuestra vida con los sentimientos. ¿Cómo me siento? ¿Estoy alegre? O si usted se toma unas cuantas cervezas, usted va a estar alegre. Y si se toma otras cuantas más, usted va a estar triste. Si toma unas cuantas más, pues usted está, es una fiesta con usted, pero al poquito rato, al otro día, usted tiene un gran dolor de cabeza. Usted va al baile esta noche y pues usted ahí está contento. Usted no está evaluando nada y nosotros decimos no. Muchas veces al llegar al final del año queremos olvidarnos del año, no evaluar nada y celebrar. Y la pregunta sería, ¿qué vas a celebrar? Y la Biblia entonces me enseña a mí que nosotros no podemos hacer nada espiritualmente a no ser que nosotros usamos los pensamientos. Es más, que cuando uno le pregunta a alguien qué es lo que deseo para ti, nosotros, nuestro dicho hispano es que tengas próspero año nuevo. Y no hay nada malo con eso. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo se define la prosperidad? La persona dice, bueno, si usted está en la televisión y la gente quiere como hacérselo gente especial, pues ellos dicen, si tenemos amor es lo más importante. Si tenemos amor es lo más importante, ¿verdad? O podemos decir, pues no, lo fundamental es tener salud, es lo más importante, porque si no tienes salud, pues, ¿qué importa que te quieran? Tú estás ahí parado en una cama o acostado en una cama. O nosotros podemos decir, no, también hay que tener dinero, hay que tener buen trabajo, dinero. Y nosotros entonces, sin darnos cuenta, el cristiano gira alrededor de cómo el mundo siente. Pero Dios te dice, mire en el versículo 12, lo que Dios quiere de ti. Enséñanos a contar nuestros días. Déjame ponérselo diferente, que evaluemos nuestra vida no con amor, no por salud y no por dinero, sino sabiduría. ¿Qué importa si usted tiene amor y el hombre quien le ama es casado? ¿Qué importa ese amor? ¿Qué importa si usted tiene salud, pero su salud usted ni viene a la iglesia, nada le interesa, todo va bien mientras todo va bien? ¿Y qué fuera si usted tuviera dinero, ganara a todo el mundo y perdiera su alma? Según la palabra de Dios, pues no hemos ganado nada, estamos desperdiciando el dinero. Usted lo que necesita es evaluar su vida usando la cabeza, pensamientos y aplicando su corazón a la sabiduría. Usted y yo necesitamos ser más sabios en nuestra vida. Y sabio de por sí es una persona que sabe aplicar, sabe evaluar, sabe discernir, sabe juzgar correctamente lo eterno con lo que no es eterno. Una de las grandes cátedras que hay en Europa es una catedral, una iglesia de aquellos entonces del tiempo medio, iglesia antigua, alta, con esos picos hacia arriba que uno entra y está hecha en una forma de cruz. En la parte de arriba de la cruz está entonces como el altar.
Y en los lados tiene 3 puertas, uno a la derecha donde entra la gente, a la izquierda donde entra la gente y por el medio donde, por ejemplo, en la parte si está mirando la cruz, pues la gente entra directo hacia el altar. Y en esta antigua catedral tiene 3, se conoce porque tiene 3 arcas. Las puertas son unas arcas y hacen un arco, y el arco entonces tiene arriba, tiene labrado en cada arco, en la derecha, en la izquierda y en el centro, tiene grabado 3 diferentes frases. La primera frase a la derecha es labrada en esa arco hacia el santuario y el templo. Está todo lo de placer es pasajero, todo pasa. En el arca o el arco de la izquierda, que se entra por la puerta izquierda, todo lo que da problema es pasajero, es por un momento. Y cuando se entra por la puerta, la puerta con su arco está escrito entonces arriba, todo lo que es importante es eterno. Si usted y yo tuviéramos la sabiduría de la palabra de Dios, por nuestra vida pudiera ser determinada, juzgada, evaluada, examinada espiritualmente, no a través del placer, no a través si tenemos o no tenemos problemas, sino si nuestra vida está preparada para la eternidad. Y la Biblia entonces me habla a mí de este salmo, el Salmo 90, que es un salmo clásico. Si usted mire el capítulo 90 del Salmo, el Salmo 90, arriba del versículo 1, dice: oración de Moisés, varón de Dios. Un hombre de Dios, no un cualquiera, no nosotros, no yo, un varón de Dios. Un hombre que experimentó su vida en fuertes up y down, para arriba y para abajo. Experimentó el placer, experimentó de Egipto, experimentó los éxitos de Egipto y experimentó también la lucha de una vida cuando seguía a Cristo. Mire, en este hermoso salmo se nos habla a nosotros de lo que usted y yo necesitamos evaluar en esta mañana y seguir nuestra vida en el rumbo de estas tres cosas. Moisés escribe una oración, dice el Salmo 90, oración de Moisés. Lo interesante es que él escribe este salmo que dimos lectura cuando él sube por última vez en la montaña donde Dios quiere verse con él. Moisés es de algo que se puede decir, Moisés, que tenía unas piernas como de futbolista. Porque tenía que subir arriba y bajar abajo, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar en la montaña y rompía la vez. Y ahora tengo que subir otra vez. Y Moisés entonces sube la última vez a los 120 años de edad. Y nos deja escrito lo que él le pide a Dios o le escribe en su oración con la vista de que esto es lo que el pueblo necesita conocer cuando se acaban nuestros años. En otras palabras, Moisés ha contado cada año que él ha vivido y ahora los ha puesto juntos. Cada diciembre 31, él ahora los ha puesto juntos en un gran salmo que capta y abarca todos los diciembres de nuestra vida. Es tremendo, solamente Dios puede hacer algo así. Moisés, esta parte de la Biblia es el Salmo 90, el primero es el salmo más antiguo, más viejo en la Biblia. David vino muchos años después de Moisés. Salomón vino muchos años después y otra gente viene muchos años después de David. Pero Moisés viene muchos años antes de David. Y no solamente eso, pero es entonces un salmo que en referencia, excepto por Job, es entonces la porción de la Biblia más antigua de la palabra de Dios.
Es un salmo tremendo donde Moisés nos enseña a nosotros que hay que evaluar. No solamente él evalúa el fin de los años, sino por escribirlo aquí y dejarlo aquí, inspirado por Dios, queda para todos nosotros en cada año que usted va a emprender su vida, como nosotros vamos a evaluar nuestra vida, cuáles son las cosas que permanecen. Los problemas no permanecen. Los placeres no permanecen, pero la eternidad solamente permanece. Y la palabra de Dios entonces me enseña 3 áreas donde nosotros podemos evaluar nuestra vida. Me va a hablar del área de la seguridad. Y lo vamos a poner en una pregunta porque vamos a estar chequeándonos nosotros cuál ha sido su seguridad en este año y cuál será la seguridad en el año que viene. Segundo, ¿cuál ha sido el problema mayor de su vida? ¿Y cuál será el problema mayor de su vida en el año que viene? Y tercero, nos habla entonces de cuál es la confianza del éxito en el futuro. ¿Dónde estará la confianza del éxito para su futuro? En otras palabras, el salmista aquí, los fines de año deberán confirmar que nuestra seguridad es solo Dios, que nuestra necesidad es solamente de su gracia y que en nuestro éxito en el futuro está solamente en sus manos. Esa es la manera que el Salmo nos ayuda a nosotros a evaluar. Todo lo demás es una secta cristiana. Todo lo demás es gente que se aprovecha y mezclan la palabra de Dios con el mundo y te dan metas para usted. Y tienes que leer y tienes que orar y ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Pero usted puede repetir lo mismo cada vez, cada año y no tiene sabiduría. El coco no se le ha abrido espiritualmente. Todavía viene a la iglesia sin Biblia, todavía no la leemos, todavía no lo reconocemos, todavía no valoramos, todavía no diezmamos, como que hay un montón de pequeñas cosas que nos enseñan a nosotros que su seguridad está en otro lugar, que tu necesidad no la entiendes, que es la gracia de Dios. Y tercero, que usted está confiando en el éxito de su vida en sus manos y no en sus manos. Mire conmigo entonces estas 3 movimientos. El Salmo se divide en 3 partes. El Salmo 90, versículo 1 al 4, Moisés habla de Dios, el carácter de Dios, y en verdad todo el Salmo. En el versículo 5 hasta el 12, Moisés habla del problema que él ve y los reflejos del problema principal en la vida del ser humano, no importa la religión que usted tenga. Y finalmente en el capítulo 90, o el Salmo 90, versículo 13 al 17, entonces él habla de lo que esperamos y lo que necesitamos para que nuestro futuro sea bendecido, porque él pide por ciertas cosas, dejándole como un recuerdo a la gente que van a escuchar nosotros hoy, que vamos a escuchar entonces lo que se necesita para tener seguridad, éxito en el futuro de nuestras vidas. Miren entonces cuál es nuestra seguridad, el versículo 1 hasta el versículo 4. Hay muchas cosas que decir, pero permítanme nada más tomar una de ellas. Moisés pone en primer plano, como primer punto cardinal, que al final de mire, este no soy yo no hubiera dicho esto. Yo estoy igual que usted, aprendiendo a seguir a Cristo, y la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, igual que todos nosotros. Y la palabra de Dios me dice, Salmo 90, mire el versículo 1, cómo rompe él el silencio de sus 120 años, y lo primero que él ora y escribe en inspiración para que todos nosotros escuchemos esa última oración es diciendo al Señor: tú nos has sido por refugio de generación en generación. Para usted entender eso, usted tiene que conocer que
Moisés es la sexta generación después de Abraham, y pudiéramos llegar hasta Adán, pero Abraham es el padre de los israelitas, de las personas que vienen a ser judíos, y la nación judía, donde Moisés es uno de sus líderes. Pero Moisés entonces es la primera generación es Abraham, que experimenta la realidad que tú has sido nuestro refugio. La segunda generación es Isaac. La tercera generación es Jacob, el que tuvo 12 hijos. La cuarta generación es Leví. Uno de esos hijos es el padre de la línea de la tribu donde va a venir Aarón y Moisés. Y la quinta generación es Corá, este hombre que entonces es el padre de los sacerdotes. Y por último es Amram, quien es el papá de Moisés y de su hermano, y ellos entonces forman la sexta generación. Y él dice, miren lo interesante: tú has sido nuestro refugio. Y cuando usted cuenta los años, ¿cuántos años tenía Abraham cuando murió? Pues él tenía 100 años cuando tuvo a tu hijo. Y su hijo llegó hasta los 13 años y llegó a ser un hombre. Él tenía unos 100 y pico, vamos a ponerlo así. Para ser correctamente hispano, 100 y pico tenía él. Y cuando pensamos entonces en Isaac, pues Isaac también tenía sus 100 y pico años. Y usted piensa entonces en Jacob. Pues Jacob tenía tanta edad que cuando José, ¿se acuerdan? Le pasa a su hijo, uno de los menores, le pasa todo, que lo llevan a Egipto. Finalmente Jacob regresa con el hijo José llevándolo, y él es un ancianito y se para delante de el faraón en aquel entonces, que el faraón se pone de pie de su trono, se acerca a este hombre y le dice: ¿cuántos años tiene usted? Y dice que Jacob, le dice él, dice, mis años, dice, los años de mi peregrinaje. Y que la Biblia entonces me dice, y la vida de él, y después la vida de sus hijos con José, y todas las experiencias de José, todo lo que esta gente han pasado, y finalmente Moisés, que han pasado 700 años. Donde Dios, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tu evaluación en esta mañana es, y la mía, si nuestros hijos dirán: Dios es fiel en su generación. Si no, pues usted ha estado, como muchos de nosotros, yendo a una iglesia donde Dios haga el milagro, donde Dios habla en lengua, donde usted se caiga para atrás, donde haya una música, donde usted siente a Dios. Usted está viniendo a Dios como si fuera un ateo. Tiene que sentirlo para creerlo, en vez de leerlo para obedecerle. Esa es la diferencia. Y la Biblia entonces me enseña que las generaciones, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Que la evaluación de la espiritualidad en nuestra vida es si yo he estado, y quizás usted es el primero en ser salvo en su familia. Mis padres no eran fieles a Dios, Dios no había esa trayectoria. Son buena gente, son decentes, pero usted puede crear en que ahora sus hijos y sus nietos y los que siguen en su vida comienzan de que tú has sido nuestro refugio. Mire, ahí nos acaba eso, porque él dice: ha sido nuestro refugio de generación en generación. Nos habla no solamente de las diferentes gentes en la Biblia, aunque él ahora está orando diciendo: mis padres, mi tatarabuelo Abraham, mi tatarabuelo Jacob, Isaac, Jacob, mi papá y yo. Y la Biblia me dice no solamente eso, pero la experiencia también de Moisés, cuando él está escribiendo el Salmo. Esta es la última cosa que él escribe, su porción en la Biblia. Él sube a la montaña y antes de morir, él entonces escribe esta oración. Y nada más quiero decirle, las últimas palabras de una persona antes de morir son muy importantes. Acuérdese de eso cuando le toque a usted. Y recordarle nada más que
que usted toda su vida va a pasar, y en el momento de la muerte y en el momento de diciembre 31, usted no está muriéndose ni nada, ni piensa en eso, que el pasado siempre se mide con pensamientos. Y la persona que está, por ejemplo, en su cama, en sus últimas respiraciones, y que la persona no puede hacer nada, no puede pararse, no puede llamar por teléfono, pero nada más se acuerda de su vida. Y la Biblia no me dice a mí que cuando Moisés está pasando, escribiendo esta última oración, que él se acuerda de todos los años de su vida, los pensamientos. Y le recuerdo, por si usted como necesita poner todo esto junto, la Biblia me dice que Moisés ha pasado ya 40 años de prosperidad. Él se acuerda de, wow, cuando yo me tiraba de aquel en el agua, en el río, allá con todos mis amigos, cuando estaba en Egipto. Cuando él se graduó de el presidente o el vicepresidente de Egipto, cuando él recibió todos los honores y le pusieron esa medalla de oro, cuando lo afeitaron con la barbita y le pintaron los ojos y le pusieron el gorro como un faraón, cuando recibió todo el dinero, las riquezas de Egipto, dice Hebreos capítulo 11. Y él se acuerda de eso. Se acuerda también, esta es la experiencia del que te va a hablar. Se acuerda también que en un momento él se enoja por algo y mata a un muchacho egipcio, y tiene que huir. Y los próximos 40 años de su vida son 40 años perdidos en el desierto. Trabajando, él era hombre de manejar todo un imperio, y ahora está manejando 5 o 6 ovejas nada más. Y se acuerda cuando dice Pablo, yo sé vivir con mucho y sé vivir con nada. Y Moisés nos va a decir a nosotros, cuando tú te acuerdes del pasado y te acuerdes de lo mucho que tuviste en enero del 2017 y lo nada que tienes en diciembre del 2017, para ponerte nada más una. Y la Biblia entonces me dice que en el tiempo que él escribe, él ha pasado también 40 años en el desierto guiando una procesión funeral. Moisés fue el líder que le dio la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta por 38 años alrededor del desierto, hasta que toda la generación que no creían en Dios y eran parte de lo que Dios había sacado, todos ellos experimentaron la disciplina de Dios por no haber creído en Dios. Que Moisés se acuerda de los 40 años de ser el líder. ¿Para qué? Quizás usted se ha casado y lleva casada por 20 años y las cosas están como miran los hijos, están hablando mal, están en otro lugar. Moisés, todo el mundo hablaba mal de él, querían apedrearlo. Moisés no le entendían, no le creían, mas ese era el Dios, el hombre quien Dios había escogido, y él se acuerda de todo esto. La Biblia me dice no solamente esto, sino se acuerda que recién su hermana Miriam, la muchacha bonita, había fallecido. Y que entonces segundo, que su hermano mayor ha fallecido. Aarón también muere. Miriam en Números 20, Aarón en Números 20 también. Pero en el Números 20, versículo 2 al 13, Moisés desobedece a Dios, se enoja delante de la gente, y en vez de hablarle a la roca, levanta la vara y le pega a la roca. Le dicen, tengan agua ustedes, y ¡pam! Y le pega. Y Dios le dice a Moisés, porque tú no me tuviste por santo delante de la... Y dice la palabra de Dios que Moisés le dice, oh Señor, el Señor, déjame entrar a la tierra prometida. El Señor le ha dicho, por eso no te voy a dejar entrar. Y que el Señor le dice, ven a esta montaña y mira para allá, mira para allá, y mira para allá. Mira al oeste, mira al norte, y todo eso es la tierra
Moisés dice, wow. Y el Señor le dice, pero tú no puedes entrar. Y Moisés se puede acordar y decir, Señor, se me fue el indio una vez. Nada más. ¿Cuántas veces usted no puede agarrar un cuchillo y tirárselo a su esposa? O de pronto pegarle a su hijo delante de alguien. O que, como conozco, uno de sus hijos chiquitos abre la puerta cuando usted va a la esquina a comprar leche, porque está durmiendo, usted va a la esquina a comprar leche y regresa bien rápido, pero su hijo se levanta, abre la puerta y sale en pañales, hispanito. Y los americanos lo ven y llaman a la policía. Y usted, por una decisión chiquita, su vida, entonces ahora viene esta gente que chequean todo en su vida y usted tiene que pagar multa y te pueden quitar los hijos así. Usted se enoja con un hermano o alguien en el trabajo y lo empuja para atrás. Muchacho! Y el hombre es americano. Y cuando él se ve que tú lo empujaste, él llama al 911. Este hombre me agredió y usted está en problemas. Usted va a una fiesta o con sus amigos después de trabajar tanto, usted va a su amigo y se toma una cerveza, 2 cervezas, monta en el carro y de pronto como que cualquiera de nosotros dobla y la goma se va al otro lado del otro carril. Usted la trae enseguida, pero el que iba atrás era el policía. Y te para y el globo no se explota. Yo no sé lo que te hacen ahí, pero pones el dedo aquí, como que no lo puedes poner. Y por un acto, tú te acuerdas ahora en la prisión que tu vida ha cambiado. ¿Cómo evaluamos nuestros años, hermano? Usted puede pensar, oh no, vamos a pagar aquí, no vamos a pagar allá. Y usted entonces barajeando su dinero de alguna manera por el dinerito que tiene y compra aquí, no compra allá, paga aquí, no paga allá. Y de pronto la gente no cree en tus problemas. Y la experiencia de Moisés es que en todas estas malas situaciones que le están pasando, que él se enoja en un momento, que la Biblia me dice, no, arriba de todo eso, ¿qué? Arriba de todo eso, en el libro de Números tiene 42 veces, 42 lugares donde Israel acampa. Y acampa aquí, y aquí Sicor, y aquí, allá, y acampa. 42 lugares, quiere decir que encontraron 42 casas, para ponerlo en términos de nosotros, en el tiempo de 30 años. ¿Cuántas veces se ha movido usted en este año? ¿Cuánto tiempo desde que llegó aquí en Estados Unidos? ¿Cuántos lugares ha vivido? Yo vine de Cuba a Florida, de Florida en 62 años, de Cuba a Florida, de Florida a Nueva York, de Nueva York a Chicago, a Connecticut, de Connecticut a Chicago, de Chicago a Nueva York, de Nueva York a Houston, de Houston a California, de California a Houston y de Houston a Wheaton de Chicago. Y no es mucho en 60 años. Pero yo he estado en aquella iglesia por 14 años y ahora llevo aquí 7 años. Y antes estuve en otra iglesia por otros 14 años y en otra iglesia estuve por 2 años. Y en otras palabras es que usted y yo, el movimiento de nuestra vida es que hay muchos lugares donde usted en el término de sus años usted va a tener que moverse. Y la palabra de Dios comienza el salmista diciendo, Señor, de todos los lugares que me he movido, tú eres el refugio, tú eres el ancla, tú eres la seguridad. En ti me he tenido que mover. Él es mi certeza. Un aplauso. La Biblia me dice a mí claramente que cuál ha sido tu confianza, tu reposo, tu refugio en el 2017.
Dice, bueno, yo estaba allá, estuve allí, en ese trabajo me iba mejor, en el otro de pronto me quitaron. Cada vez que la categoría de usted es aquí y allá, en el desierto, en el oasis, aquí y allá, usted va a estar mal. La palabra de Dios me dice que al terminar de los años, cada diciembre 31, júntalo todo junto en el término de tu vida, que la contesta es del hombre espiritual. Solo tú eres mi refugio. Tu esposo no es tu refugio, tu esposa no es tu refugio, tus hijos no son tu refugio, nadie, porque vienen y se van, la muerte se los lleva, los hijos se casan, todo viene y se va. La puerta del arca es todo placer, es momentario, todo problema es momentario, solamente lo eterno es para siempre. La Biblia entonces me recuerda a mí que ha sido su refugio. ¿Cuál ha sido tu hogar? Si usted está aquí hoy, homeless, está aquí sin lugar donde vivir, que el cristiano se acuerda que los diciembre 31, la conclusión debe de ser: solo tú eres mi roca. Solo tú nos has sido por refugio. La historia de Abraham y de Isaac, de Jacob, de todo el mundo poniendo sus tiendas en diferentes lugares, moviéndose de aquí para allá, pero solo tú eres el centro. Y usted en este año necesita reconocer cuál es su seguridad. Pero mire, el salmista va un pasito más, que porque es tan lindo, que necesito seguir en este punto. Versículo 2. No solamente tú eres mi refugio, sino dice, me explica por qué el tú es importante. Dice, antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Que mire, el pensar que tu trabajo o tu apartamento o tu casa eran el punto de tu oasis y tu seguridad, es olvidarte de que solamente Dios es eterno. Y Moisés habla del carácter de Dios, del atributo de Dios de eternidad. Eternidad quiere decir, cuando Dios se reveló a Moisés en el capítulo 3, al principio, cuando tenía 80 años de edad, ¿qué sabía él? El Señor le dice, yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Y le recuerda, porque la zarza no se quemaba, y Dios tiene la habilidad de seguir sin que no haya nada, pero nunca se consume, siempre te sostiene. Nunca te dejaré ni te desampararé, aun cuando todo el mundo se va, aun cuando usted no tiene nadie. La palabra de Dios me dice que Dios en su eternidad sostiene aun cuando no hay nadie. El carácter de Dios, Él no necesita comida, no necesita alabanza como para vivir. Si usted dice no vengo más a la iglesia, el que sale perdiendo es usted. Y nosotros, porque lo necesitamos a usted. Pero Dios no sale perdiendo, porque Él es eterno. Él hace los montes, Él hace la tierra, Él hace todo. Tú eres Dios. El alfa y el omega comienza y ahí está Dios. Termina y mira para atrás y Dios está al lado tuyo. Es como el cuento del rabbit, de ese conejo que corre contra la tortuga. Y cuando el hombre corre, el conejo corre y llega allá, la tortuga ya está ahí. Ahora sí me la pusiste difícil, dice el rabbit. Pero la idea es que Dios es el alfa, el principio y el fin. No puedes vivir en Estados Unidos como si tú eres el que hace las cosas y no vas a terminar delante de Dios, ni vas a empezar, porque Dios te comienza. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará con todos los up and down.
de gira movida 42 veces, esta gente moviéndose para todos los lugares, terminan con Dios. Y la Biblia me dice, ¿dónde estás? Y aquí viene la pregunta, ¿cómo hemos crecido en este año? ¿Cómo hemos crecido nosotros en nuestro conocimiento de Dios? La vida espiritual se hace esta pregunta. No es si mis músculos son más grandes. No sé si ahora tengo de tantas libras, ahora tengo tantas libras. Si tengo esta talla y ahora tengo la otra talla. Y aunque todo eso, no hay nada malo con eso. Que la Biblia me dice, pero lo que usted necesita hacerse la pregunta espiritual para chequear su vida espiritual. Si lo conoce a Él mejor. O si nosotros estamos resentidos más con Él. Si nosotros si lo conocemos más o si lo conocemos menos. Porque ahora nos enojamos más fácil, ahora tenemos menos paciencia, ahora como que no, ya no hago nada, ahora como que somos más cínicos, ahora como que antes cuando no había nada, pues usted ahí le daba con todo, ahora que hay algo usted ahora no quiere hacer. ¿Usted que conoce más o menos? ¿O conoce más o menos? En la palabra de Dios entonces me dice, Moisés a sus 120 años de edad, y todavía estaba fuerte, que sube una vez. Yo creo que, mira, ya yo tengo 60 años y cuando nieva yo digo, Señor, que salga el sol. Porque otra paliada más. Pero Moisés le subió otro hike más, otro hike, como está en la pintura esa. Míralo saltando ahí. De todos sus años, de los 120 años, pam, 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 pam. ¿Cuántas veces ha saltado usted de un año a otro? Y nosotros, si tengo 62, pues yo he saltado 62 veces. Moisés saltó 100 veces, 20 veces. Y decía, ¿dónde está? Que salta otra vez. Pero no solamente eso, su papá, su abuelo, su tatarabuelo, todos saltaron los años. Y todos concluyeron lo mismo que él concluye. Tú has sido nuestro refugio. Porque solamente tú eres eterno. Las cosas vienen, la juventud se acaba. La piel se marchita, se hace sus heriditas ahí, como se dice, arrugas. Nuestro hígado empieza a parar y el colesterol empieza a subir y la azúcar, pues ¿quién la puede controlar? Y la idea es que nuestros años van pasando, pero solamente tú. A veces tenemos riqueza, a veces no tenemos nada, y Pablo dijo, he aprendido el secreto de vivir. Sé vivir con mucho, con abundancia, y sé vivir con nada. Todo lo puedo en Cristo, tú eres mi refugio. Mire lo segundo, la Biblia me habla, este segundo aspecto de nuestra vida, no solamente cuál es de evaluación, cuál es tu seguridad, sino es cómo tú has necesitado la gracia de Dios. ¿Cuál es tu mayor problema? Tu mayor necesidad. Mire, es interesante, el salmista Moisés da a conocer en el versículo 5 en adelante, hasta el versículo 12, da a conocer las causas de nuestros problemas en la vida. Mire un momentito, por favor. La causa no es esto que está pasando aquí, la causa es algo detrás de lo que está pasando aquí. No es el síntoma lo que es el cáncer. El cáncer, si usted se siente mareado o algo, usted está perdiendo de peso o sus glóbulos blancos están para arriba, eso es el síntoma. Pero la enfermedad, la raíz, el problema, ¿cuál es? Y Moisés no te va a poner una curita arriba del cáncer. Moisés va a revelar por qué el ser humano tiene este tipo de vida. Mire, Moisés nos da 5 metáforas que explican cómo es nuestra vida y después te dice, déjame decirte cuál es el problema de eso. Mire las 5 metáforas. En la primera, el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer. ¿Qué pasó? La primera metáfora, yesterday, ayer. Hay una canción de los Beatles, ¿cuánto la pueden cantar? En inglés, la sé. Bueno, no se la voy a cantar.
Pero él dice, yesterday, con el acento, ¿verdad? When I was young, ayer cuando yo era joven, o para nosotros más cerca, en mi viejo San Juan. Y el pelo cambió, se puso blanco. Y la promesa se quedó frente al mar. Muchas veces, muchas personas de mi país toman esa canción puertorriqueña, la han abrazado como su propia canción. Porque la promesa fue: cuando salimos, regresaremos, volveremos. Esto se cae, pero eso no se ha caído. Y uno está delante del mar, pensando en su viejo San Juan. Y la palabra de Dios me está diciendo a mí que el ayer es como un día que pasó. Acuérdense de ayer, piensen en ayer. Ay, qué frío que hacía. Y todavía, pero ya pasó. Ya pasó. ¿Qué puede? Usted no puede ir atrás, no puede ver el programa otra vez, no puede arreglar, no, encender el carro, no puede revivir ayer. Dice, su vida a veces se siente como 1000 años, pero eso, cuando usted es 1000 años, fue un ayer nada más. Cuando nosotros estamos casados ya por tantos años, a veces nos miramos y decimos, parece que fue ayer, Manzanero, que eras mi novia y te llevaba de mis manos. Y ahí iban los dos. No me toque. Déjame hacer el otro. O dos ancianitos que van los dos agarrados. ¿Quién aplaude ahí? Como que había más del otro. Pero esa es la idea. Un ayer. Los años pasan como un pensamiento. Si usted perdió su casa, perdió algo, no dura para siempre. Aguántese. Aguántese de Él. Él es su seguridad. Él es el principio. Él siempre está ahí. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Nada más te promete. El pecado te promete que nunca, pero te deja en el momento. Y la Biblia me dice, tu vida es como un ayer. Pero me dice en la segunda metáfora, en el versículo 5, me dice aquí, el versículo 4 al final, como una de las vigilias de la noche. Una de las vigilias. Vigilia de la noche quiere decir que usted trabaja desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana y que usted está ahí, que se quiere dormir y tiene que estar despierto porque ese es su trabajo. Y las horas de como las 3:30 hasta las 5, donde empieza a salir una lucecita, porque yo fui watchman en una universidad aquí en Chicago, donde conocí a mi esposa. Y yo entonces trabajaba para ganar algo y pagar mis biles, trabajaba de guardia en esa universidad y ese colegio bíblico, en verdad. Pero hoy, como eso a las 3, no podía, me quería dormir y no podía dormir porque si viene el capataz y me agarran. Y entonces yo me dormía y tenía que salir afuera para que el frío me despertara, pero eso a las 4:30 nadie me puede despertar. Como que ya uno como que se queda parado, me quedaba dormido. Dormía bien parado. Cuando uno está bien dormido. Cuando tú estás manejando y te duermes, es peligroso. Pero la Biblia me dice que la vida es como una vigilia en la noche. Se siente largo. 1000 años. Pero 1000 años es un ayer. Una vigilia. Y hay que hacer muchas vigilias. Mire, el versículo 5 me dice torrentes de aguas, los arrebatas como torrentes de agua cuando viene el tsunami y se lleva la playa, se lleva todo y regresa al agua. La Biblia me dice, así es la vida, se experimenta que lo tenías, estabas bien en enero del 2017, diciembre del 2017, algo vino como un agua y se llevó. Gente que estamos o que están divorciados y tú te pones a pensar, ¿cómo puedo pensar? Y fue como de pronto llovió y se llenó todo. La Biblia me dice, mire, lo cuarto aquí, versículo 5, dice, son como sueños. Hay veces que el sueño uno quiere quedarse ahí forever en ese sueño, pero te despiertas y es un sueño, un momentito nada más. Y la Biblia me dice,
La vida, tu matrimonio, tu pérdida, tu ganancia, es como un sueño. Métete eso en la computadora de tu vida y grábalo en el file it, y ponlo ahí en donde está el screen, siempre ready, en tu dashboard, donde tú puedas ver que las cosas, todo placer dura por un momento, todo problema es un momento, y todo lo que dura es solamente la eternidad. Ahí entras al altar. Y la Biblia entonces me dice a mí que al pensar en esto, que es una cosa más, otra metáfora más, versículo 5 al final, es como hierba. Es como hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y en la tarde se seca. Y uno lee esto y se pone a pensar la realidad. Cristo habló de la semilla que cae y cae en pedregales. En la tierra de Israel no hay mucho cosa verde, no hay es tierra árida, es como un desierto. Y la hierba que crece cuando por la noche casi y por el rocío, pero cuando el sol ya le da como a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, pues el lugar donde parecía verde a las 4 de la tarde está brown, está seco por lo caliente del sol. Y la Biblia entonces me dice, así es la vida. La vida como que las cosas rejuvenecen. Y después entonces el sol, los golpes, el matrimonio, los hijos, los pañales, el carro, el tener que ir y otra vez o volver a la palabra mediosa. Me está diciendo, acuérdate que esta es la vida, y ahora viene la causa. La causa entonces, mire qué interesante en el versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Mire un momentito. Esto es bien interesante. Porque interesante de esta manera, Dios no deja de ser Dios, aun cuando nosotros somos cristianos. Y la Biblia me está diciendo a mí que en mi vida está la tendencia siempre de yo querer tomar esta decisión. Y le pido a Dios que la bendiga. Pero no espero en Dios, no escucho a Dios, no pienso en si esto es de beneficio, si esto es de edificación, si esto es para su gloria, si esto es una manera de ser sal y luz en la tierra. Y vivo mi vida viniendo a la iglesia, pero la vida entonces se convierte dura. Y este salmo nos dice a nosotros que usted no puede tapar a Dios con un dedo viniendo a la iglesia. Dios es, la vida se experimenta en el choque de dos vientos. Para ponerlo así, es como el viento de Dios es, la realidad de Dios es frío. Y la realidad de esta tierra es caliente. Y cuando usted toca lo frío con lo caliente, hay un storm. En Chicago sucede mucho. Y la Biblia me está diciendo, porque el carácter de Dios, que la vida se experimenta porque nosotros le hemos desobedecido a Él, cada uno se apartó por su camino, dice la palabra de Dios, que todos nosotros entonces experimentamos el choque de la vida, experimentamos la vida con dolor. Pero me dice la Biblia en el versículo 7 y 8, pusiste nuestros hierros a la luz de tu rostro. Hierro quiere decir como que se desvía uno y erraste ahí, fallaste. Pero la palabra también se puede traducir a los pecados secretos. Pusiste nuestros secretos delante de tus rostros. Y aquí, hermano, mire, bájese de esa nube. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en un lugar y decimos, mira ¿qué se cree? O como me han dicho una vez, entonces Dios perdonó a David y lo perdonó por el adulterio que hizo. Como diciendo, Dios, mira lo que hizo, falló Dios. Y de pronto la vida se vive de tal manera donde de pronto hay una experiencia de adulterio en nuestra vida. Pues y todo lo que decimos de los demás nos viene a buscar. Dicen, mira el hermano que no van a la iglesia. Y después cuando nosotros nos aprieta algo enseguida, creo que no voy a ir a la iglesia.
Mire un momentito, la Biblia me está diciendo que usted experimenta la vida porque Dios conoce su vida. Yo no la conozco. Usted no me conoce. Conocemos algo de nosotros. Vemos la vida de la persona por muchos años. Pero usted nunca ve los pensamientos o el corazón que Dios ve todos los años. Siempre delante de Él. Y Cristo los ha tomado en la cruz de Calvario. No se preocupe de eso. Pero en realidad es que la vida se experimenta. Y mira lo que me está diciendo entonces la Biblia a mí. Moisés está orando esto. Él entonces está diciendo, al terminar de los años, él se da cuenta que en mi vida experimentó lo que en verdad yo escogí. Y alguien ha dicho que los problemas de hoy son las soluciones de ayer. Ayer me pareció que esto es lo que yo voy a hacer. Y lo hice. Al pasar los años, la vuelta de cada año, como hablamos el año pasado, el correr la carrera otra vez regresa aquí. Y esa decisión estaba buena y tiene sus consecuencias. O todos nosotros vinimos de nuestro país y estamos mejor aquí, pero no estamos tan bien aquí como pensé que iba a estar. Y así es cada experiencia de la vida. Y la Biblia entonces me está diciendo, miren, lo que necesitamos hacer espiritualmente es hacernos la pregunta, ¿cómo has necesitado la gracia de Dios en este año? Porque Moisés te está diciendo, bájate de esa nube, todos somos pecadores. Romanos te está diciendo, Pablo, en mí también mora el mal. No fue fácil para Moisés y se enojó. No fue fácil para David y cometió adulterio. No fue fácil para Pablo y no mora el bien en mí. No fue fácil para Pedro y le dice, Señor, nunca te voy a negar. Y el Señor dice, mira, bájate de la nube porque antes de terminar esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me vas a haber negado 3 veces. En otras palabras, todos nosotros necesitamos la invitación. Mire en el versículo 3, convertíos, hijos de los hombres. ¿Por qué convertidos? Si yo estoy bien, y lo que me está diciendo la Biblia es que al terminar de tus años, la manera de pensar, cómo te has acercado a Dios, cómo has recibido de su gracia, cómo has confesado tus pecados, dónde necesitas dejar aquello, qué necesitas hacer para recibir la gracia de Dios. Gracias, Señor, te confieso, perdóname, límpiame, conviértete. Al terminar de tus diciembres en tu vida. Y la Biblia me está enseñando a mí la primera pregunta es, ¿en dónde has puesto tu seguridad? ¿En qué? ¿Cuál es tu seguridad en 2000? ¿Cuál ha sido y cuál será en el 2018? Pero la segunda pregunta es, ¿cómo has necesitado la gracia de Dios? Porque la Biblia me dice que todas estas cosas vienen a la vida, pero Dios comienza diciéndote, de todo esto comienza diciéndote, ven a mí. Convértete. Da la vuelta en diciembre 31. ¿Qué es lo que hay que necesita decir que no? ¿Qué amistad tienes? ¿Qué texteando? ¿Qué secret friend? ¿Qué tenemos nosotros? Que la Biblia me dice, todo, hay como problemas por acá, pero Dios te está diciendo, es algo que nadie sabe. A veces que ni tú sabes. Dios quiere que tú pares y hagas la pregunta, ¿por qué, Señor, si voy a la iglesia? Y el Señor te dice, no es el que me dice a mí, Señor, Señor, sino el que hace su voluntad. Y de pronto nos damos cuenta que hay un área donde yo no hago lo que Dios dice. Y es suficiente para descarrilar tu tren. La Biblia me enseña entonces a mí cuál ha sido tu confianza. Al terminar de los años, Él es el que permanece. Las casas vienen, los trabajos vienen, las amistades vienen, las iglesias crecen y no crecen, pero tú eres Dios. La segunda pregunta es cómo yo he necesitado la gracia de Dios. Porque en realidad hay hierros que yo ni sé. Y la pregunta entonces se enseña si mi vida
en 2017 ha mostrado gentileza, si he sido dulce, si he sido sensible, si he tenido más compasión, si he sido más bondadoso, si he tenido más ternura, si he tenido más tendencia a perdonar, o si me encuentro ahora que al terminar estoy como aquí, como que estoy peleando con todo el mundo. Y la Biblia me dice, esas cosas revelan que tú necesitas la gracia de Dios al terminar de tus años. Cuando te pongas todos tus años together, si Dios te da en su misericordia el momento de tener un lugar donde estás en la cama y sabes que te quedan horas para vivir, que el Señor te recuerda la manera de pensando nada más. No puedes arreglar la vida, hermano, acuérdate, no es arreglar la vida, es solamente pensar y decir, Señor, necesito de tu gracia. Usted tuviera que ir y pedirle perdón a aquella novia que usted tuvo y le rompió el corazón. Usted, aquel robo que tuvo, aquel aborto, usted tuviera que hacer y deshacerlo de la vida. Y usted no puede deshacer los hierros de su vida, pero la vida se mide espiritualmente con el pensamiento, con la sabiduría. Acepta su gracia, conviértete hoy. Y lo último es entonces, el futuro está en sus manos. La esperanza de tu futuro no está en tus manos, está en sus manos. Miren el capítulo 90, él termina el versículo 37 en adelante. Mire, interesante, en el versículo 3 dice convertidos y la palabra es vuélvete. Y ahora en el versículo 13, Moisés le está diciendo a Dios, vuélvete, oh Jehová, conviértete hacia mí. Y la idea es que el creyente ha dado la espalda a Dios y Dios te dice, dame tu rostro, sígueme a mí. Y Dios, el creyente ha vivido experiencias difíciles y ahora al regresar, al convertirse, le dice, Señor, ahora cambia tú para mí. Bendíceme donde me estabas disciplinando. Prospérame donde no tenía nada. Dame sensibilidad espiritual, donde ahora nada más lo que siento es enojo y resentimiento. Una hermana me llama y me dice, pastor, estoy pidiéndole al Señor que me cambie, porque no quiero sentirme así, cambie, y le pido que me cambie, y no me cambia, sigo así. Y le dije, como le digo a ustedes, hermanos, Dios no cambia. Él no te cambia a ti, Dios lo que cambia es lo que Él ha hecho. Él se ha vuelto hacia ti en Cristo. Antes de tú volverte a Él, Él se ha vuelto hacia ti. Él ha venido en la persona de Cristo, ha venido y en la cruz del Calvario sus manos han llevado el clavo que usted y yo necesitamos. Él ha venido a perdonarte antes de tu nacer, a salvarte antes de tu nacer. Dios no escatamina ni a su propio hijo antes de tu llamarle. Y la Biblia me dice que cuando Moisés le pide, Señor, vuélvete tú a mí. En la vida espiritual, entonces, aquella vida que dice, Señor, la bendición viene de tus manos. Vuelve tú a mí.